Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual, si gustas, comenzamos. Sí, claro. Nada más déjame quitar aquí. Bueno. Pues bueno, Sí. este, ujú. Ah, ¿estás bueno? Sí, probando, todo bien. Ok, claro. Bueno, pues este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy el psicólogo Omar Susano y estamos de nuevo para esta transmisión acerca del psicópata narcisista primario, perdón, integrado, ¿verdad? El Integrado. cual hemos estado desarrollando a través de las diferentes podcasts. Este sería el podcast número 5 y el cual, a mi parecer, ¿verdad? Pero ya ahorita te daré la opinión, colega. Ya deberíamos tener, por ejemplo, algunas finalidades, algunos retoques del tema, porque ya hemos abordado muchas cosas interesantes, ¿no? Si es que quien quiera ver cosas, pues que donde definimos y demás, se puede regresar a los podcasts y en este vamos a hacer manera, si gustas presentarte y decirnos un poquito como de qué podríamos hablar el día de hoy. Claro que sí, gracias. Bueno, nuevamente agradeciendo la invitación, colega. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Doy consulta, doy terapia en línea. Estamos aquí nuevamente para seguir hablando de la temática del psicópata narcisista integrado. En mis redes sociales me encuentran como Psicología del Alma. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Pues bueno, igual si gustas, como de qué podríamos hablar, colega, y sabiendo a lo mejor que ya tenemos esta parte del expertise de otros programas en donde pues se nos ha alargado de la temática, en donde definitivamente hemos estado, después ya empezamos a buscar más cosas a la temática. El día de hoy, como en qué más podríamos enfocarnos, ¿te imaginas? Pues a lo mejor ya como manera de conclusión, hacer la diferencia o hacer notar los rasgos que son diferenciales entre lo que es el psicópata y el narcisista, ¿no? O incluso el sociópata, que es muy parecido al psicópata, pero el sociópata sí suele ser más hacia tendencia hacia la delincuencia, la criminalidad, transgredir las reglas, las normas, leyes, ¿no? Pero a lo mejor nos centramos en estas dos personalidades, el psicópata y el narcisista, que son tema pues del título, ¿no? De estos podcasts. Entonces podemos irnos a eso, pero me gustaría comentar un poquito al respecto de cómo se percibe al psicópata, porque hemos platicado que el psicópata tiene esa capacidad, e incluso el narcisista, tienen esa capacidad de detectar las vulnerabilidades de la gente, de las personas, de sus posibles víctimas, ¿no? Porque hablábamos que son depredadores, ambas personalidades, ajá, de psicópata y narcisista. La parte integrada, pues ya la hemos platicado, ¿no? El psicópata integrado, psicópata narcisista integrado significa que saben manejarse dentro de la sociedad, no se nota que tengan este tipo de personalidad, pero pues obviamente la persona o las personas que están viviendo con ellos directamente, pues son los que se dan cuenta, pero no así la sociedad, ¿no? Entonces, saben funcionar en su puesto, en su trabajo, en la escuela, donde se desenvuelvan, saben funcionar muy bien. Entonces, por eso este aspecto del integrado, ¿no? Que uno quisiera llevarlo al terreno de que están integrados porque están cambiando, porque se están dando cuenta de que lo que hacen pues genera daño en los demás. Uno quisiera eso, ¿no? Pero es un ideal. En realidad suelen no cambiar. Ajá. Ya después con el tiempo, digamos, cuando ya se acercan al adulto mayor, en la tercera edad, suelen disminuir este tipo de rasgos, ajá, en cualquiera, tanto en el psicópata, en el sociópata, en el narcisista, pero no es algo así muy característico que se dé, ¿no? Solo en algunos se da. Pero bueno, mira, colega, aquí te quería comentar esta parte, ¿no? En 2003, Reid Meloy, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Diego, California, llevó a cabo un experimento bien interesante. Con respecto a esto que ahorita iba a comentar, que ya me desvía hacia las tres personalidades estas, ¿no? Él comenta, bueno, le llama la atención esta situación de que el psicópata, el narcisista, puede detectar a la gente.
pero él lo vio también, como decía, al otro lado de la moneda, si nosotros somos capaces de detectar a este tipo de personalidades. Y la verdad es que sí lo somos, nada más que a veces no le damos tanto peso a nuestro instinto, a nuestra intuición, ¿no, colega? Esa parte es bien interesante, porque intuitivamente logramos percibir algo diferente en este tipo de personas. Empiezan a manipular, de alguna manera empieza que todo esto, ¿no? Y es cuando ya el primer intuición que viene, ¿no? Entonces, él comentó, este profesor de psiquiatría, Reid Mel, quiso hacer este experimento, ¿no? A partir de esta situación, ajá, que en la práctica clínica y en la vida diaria, pues hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Que se han encontrado las personas con este tipo de depredadores sociales, ¿no? Como se les dice, ¿no? Entonces, la gente suele comentar esto, ¿no? Que cuando tiene contacto con esta gente, puede decirse, se me pusieron los pelos de punta, o se me puso la carne de gallina, eh, tenía una sensación extraña, no me agradó esta persona, me dio mala espina, sentí un escalofrío o su mirada como que muy penetrante, ese tipo de comentarios que hace la gente, pero que a la mera hora pues se aleja y ya, ¿no? Pero hay gente que no, que cae en sus redes, ¿no? Pero ¿qué significa esto realmente? Ajá. Si esto lo llevamos a un análisis, como lo llevó este profesor, entonces él hizo un estudio donde le preguntó a muchos profesionales, tanto de la salud como en el área de la criminología, a la policía, salud mental, ¿no? Principalmente. Y los resultados que se obtuvieron fueron, pues vamos a ponerlo así, contundentes, porque tres cuartas partes, es decir, un 75%, se maneja un 75-80% de las personas encuestadas que de alguna forma tenían contacto con este tipo de personalidades, principalmente con el psicópata, dijeron que sí, ajá, que sí tenían esas sensaciones cuando tratan con este tipo de persona, ¿sí? Ahí trataban de quitar ese sesgo de que pues sé que es un psicópata y en automático ya me genera una reacción, un pensamiento, ideas, etcétera, ¿no? Esta sensación, ¿no? De malestar, ¿sí? Entonces, aquí van los resultados, ¿no? Se maneja que tres cuartas partes de un 75, un 80% de todas estas personas profesionistas decían que sí tenían esa sensación, ajá, o incluso podían detectar los rasgos, todo esto, ¿no? Entonces, esto se da a partir de, por ejemplo, se maneja que de este total que sí, sí detectan algo así, el 84% de los hombres decían que sí lograban sentir esto, y el 71%, 84% de las mujeres son más susceptibles a esto, perdón, y el 71% de hombres, ajá, ya se da, digamos, esa media entre el 84% en las mujeres, el 71% de hombres de todos estos encuestados y que fueron parte de este estudio, ajá. Por otro lado, también estaba que analizaron a, a personas que tenían este nivel licenciatura, maestría, que también se dedican al área clínica, la salud mental y todo esto, y ellos decían sentirlo hasta en un 84%. Quienes ya tenían más experiencia, doctorado o posgrados de ese tipo, estaban entre un 78 y un 80% que lograban percibir esta situación. Y también de alguna manera se les entrevistó a agentes de la policía, personas que están en contacto con los criminales, los delincuentes, y ellos lograban detectar entre un 61 y un 65% tenían este tipo de sensaciones, ¿no? Comentaban que se sentían como si estas personas quisieran comérselos o como si quisieran matarlos con la mirada, generaban asco, repulsión, o incluso aquí me llama la atención, algunos decían que detectaban, incluso sentían cierta fascinación por este tipo de personas, ¿no? Por su forma de ser, por su forma de comportarse,
de interactuar con todos estos a los que se les entrevistó, ¿no? Pero en general decían que tenían como una esencia maligna. Ajá. Eso es lo que detectaban de estas personas, esa esencia maligna, colega. No sé si hasta aquí quieras comentar algo al respecto de este estudio. Pues no, o sea, más bien es un estudio muy interesante respecto a, parece que ya estás entrando un poco a tu tesis, ¿verdad? A lo que estabas estudiando en tu Sí, tesis, y sí, sí. suena demasiado interesante, pero pues ese impacto, ¿no? O sea, creo que era natural que se percibiera, porque a final de cuentas sí estamos entre personas o personajes muy característicos, como tú lo decías en uno de los podcasts, muy puros, ajá, y que somos capaces de darnos cuenta, aunado a lo que ya hemos comentado con todas estas características de mostrar cierta empatía, aunque no lo tengan, pues parecía que es como que son personajes que te seducen, ¿no? O sea, pudiera ser ese como que el impacto, y en el cual me llamó la atención a lo mejor el impacto que puede haber entre la policía y ellos, ¿no? O sea, que al final de cuentas puede ser muy fuerte, porque pues la policía también tiene ciertos rasgos pues psicopáticos para Psicópata. poder hacer su trabajo, Sí, lo hemos exacto. mencionado, y que, ajá, y que a lo mejor yo he observado que a lo mejor esa frialdad o demás la he visto por a lo mejor en médicos, ¿no? O sea, en médicos cirujanos, donde también dices, bueno, también entiendo por qué, porque pues tienen que hacer cortes, tienen que hacer cirugías, ¿no? Que requieren de esa mente o sangre fría, pues Mm. para poder tener ese contacto. Yo más bien tengo por acá unos datos, no sé si quieras que ya ingrese a estos datos o quieras mencionar algo que continúes mencionando, pero yo le pregunté, por ejemplo, a Meta respecto a datos también respecto a los psicópatas y que Ujú. hablan a lo mejor de un histórico de cómo se fue detectando estas características, pero no sé si tú quieras continuar. Ah, ok. No, mira, nada más con respecto a esto que mencionaste, bien cierto y bien interesante, colega, cómo, por ejemplo, la policía que está en contacto con esta parte de la delincuencia, la criminalidad, pues sí, efectivamente tienen rasgos parecidos, ¿sí? El ideal es que la parte de la policía, pues, es para generar un bienestar, ¿no? A la sociedad, a la población. Pero también tuve la oportunidad, como he comentado, de aplicar pruebas psicológicas, valoraciones psicológicas a la policía de algunos municipios, ¿no? Entonces, sí se detectaba eso, como comenté en aquella ocasión. Cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo, subimos el parámetro de la norma, ¿no? Digamos, hay rangos, cuando ya se hace se genera el resultado, el estudio de las pruebas que se aplicaron, hay rangos donde la mayoría de la población debe de estar, ajá. Pero la policía, por ejemplo, tiene que estar arriba de ese rango porque ellos sí deben de tener esa capacidad de utilizar el arma, la capacidad de atacar, de agredir o incluso de matar, ajá, porque pues se enfrentan a, pues, digamos, a lo peor de la sociedad, entonces también tienen que actuar de esa manera, ¿no? Y aquí viene algo bien interesante, colega. Sí, comparten mucho cuando uno aplica pruebas a un delincuente, a un criminal o a un policía, los rasgos son muy similares, ajá. Nada más que hay, digamos, una parte de la personalidad que pudiera diferenciar, ajá, que hemos platicado. El remordimiento, la culpa o incluso hasta generar algún tipo de neurosis que sí se da en los policías. No así en el psicópata. Ajá. Los policías son personas muy neuróticas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo andan, de alguna forma, eh, pues peleando con esa culpa, con ese remordimiento, con ese castigo, etcétera, ¿no? Otros no, otros se vuelven psicópatas con placa, ¿no? Definitivamente. Pero muchos, la mayoría, sí quería comentar esto porque tenemos esa imagen de la policía, ¿no? Que pues ya hemos platicado también, no sé, no la tienen nada más porque sí, se la han ganado, lamentablemente, en que pues les tenemos hasta cierto temor, ¿no? A la policía, ¿no? Pues quién sabe si me vaya peor con este. Pero la realidad es que cuando se aplica ese tipo de estudios, ves que sí son
personas que han sufrido bastante y que siempre están en un ambiente muy problemático, muy complicado, de mucho conflicto, y por eso tienen ese tipo de neurosis, ¿no? Tienen trastornos mentales, trastornos de personalidad, pero tratan de sobrellevarlos, ¿ah? Porque ellos sí son personas que tienen familia, que tienen sentimientos hacia su familia, a diferencia del psicópata, por ejemplo, ¿verdad? Que pareciera que no tiene sentimientos, e incluso si tiene a su familia o si tiene una familia propia, pareciera que tampoco, ¿no? El Claro. narcisista se diferencia un poquito en ese aspecto, colega. Sí, por ahí te iba a comentar, vi una entrevista recientemente con el presidente de El Salvador, con Nayib Bukele, y hizo un análisis que de hecho pues me generó un poquito de escalofríos de estos que mencionas, ¿no? Porque de repente estaba analizando él el tema de los jóvenes que trabajan en El Salvador, pues que efectivamente tienen dos opciones, él mencionaba dos opciones, que una es trabajar para ganar 3 pesos, él mencionaba, y la otra era el joven que se dedica a la vagancia, que se vuelve efectivamente pues delincuente y que ahora se dedica a robarle esos 3 pesos al que trabaja, ¿no? Y Sí, entonces él mencionaba, dice, pues entonces yo para evitar que el joven que trabaja ya no quiera trabajar, porque pues le van a quitar su dinero, pues entonces yo opté por encerrar a todo aquel que parezca delincuente, ¿no? Porque entonces que así ya no tendríamos parezca. delincuentes, ajá, que sean delincuentes o que parezcan, en este caso ya es que mete a la gente que está tatuada, ¿no? O sea, él ya a los que tienen esa tendencia los mete a la cárcel. Y entonces su intención, según en la entrevista decía, que era para que efectivamente el joven del que partimos la entrevista, el joven ya no quiera dedicarse a delincuente, no sea una de sus opciones, dedicarse a delincuente, porque si parece delincuente lo van a meter a la cárcel. Y entonces vamos a tener a muchos jóvenes que quieran trabajar para ganarse sus 3 pesos y ya no esté el delincuente que se los quite. Ujú. Entonces me llamó mucho la atención esa entrevista, ese pedacito de entrevista que vi, porque se parece mucho a los regímenes estos autoritarios o totalitarios, diría yo, totalitarios, donde se hablaba de exterminio, ¿no? O sea, de exterminio de la raza aria, contra los judíos, contra todas las demás razas, en el sentido de que los arios iban a quedar como los únicos, la única raza, ¿no? Prominente. Entonces se me hizo muy similar a esto, porque pues, ahora hablabas de que parezcan delincuentes, pues digo, Ujú. en ese país yo creo que nadie se va a querer cortar el cabello como me lo corté ahora, porque pues, va a parecer delincuente, ¿no? Entonces ya hay ciertos tópicos ahí que de repente ya resultan alarmantes, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor alguien por error, alguna cuestión tiene alguna rajada aquí o alguna rajada acá, qué sé yo, pues ya parece delincuente, ¿no? Entonces estamos hablando Ujú. de que ahora, por el puro parecerlo, ya vas a tener un conflicto ahí, ¿no? Y hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? De donde se empieza a diferenciar a la gente ya por parecer algo, ¿no? Pero nada más como que Ujú. quería hacerlo mencionarlo, ¿no? Porque ya después le empezaron a preguntar cosas, ¿no? Como que por qué más a detalle que explicara el por qué las personas no podrían reinsertarse a la sociedad y demás. Y pues me pareció que dio respuestas medio fallidas, ¿no? O sea, como que en el sentido de que que él no cree en la reinserción social, porque si alguien ya cometió crímenes, pues entonces ya nos ha demostrado que comete crímenes, entonces no lo voy a sacar que vuelva a cometer crímenes. Entonces él literalmente está pensando en meterlos a la cárcel a todos y De casi que casi se que ahí queden vivan, hasta que ¿sí? se mueran. No, y Casi casi eso eso dio a entender. parecería la antesala de querer meter ahí una reforma, algo así como para la sentencia de muerte, ¿no? Porque pues si con eso pues va a llenar las cárceles o llena las cárceles de delincuentes y de los que parecen delincuentes, o llena El Salvador de cárceles, ¿no? Para tener Sí, cupo para tanta gente, porque pues sí, ahí eso de que esté tatuado, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Muchos futbolistas están
todos tatuados. Entonces imagínate cuando la selección mexicana vaya a jugar a El Salvador y no, tú pareces delincuente, va para adentro, ¿no? O que habrá Claro, claro, tratados internacionales o, bueno, son de otro país, no aplica, ¿no? Está eh, está fuerte muy la absurdo, situación. sí. Y entendiendo que ya se religió y ya es oficialmente ya es un régimen autoritario, pues entonces con esto ya podemos decir un dictador, ¿no? Ya es un dictador. Entonces ya podemos decir que a lo mejor empieza a tomar ya decisiones como de este tipo de personajes, ¿no? Que se consideran como nacidos para hacer esto, ¿no? O sea, como muy narcisista, de hecho, Sí, ¿no? Como yo ¿no? nací para hacer el cambio, ¿no? Ajá. Exacto, muy narcisista, porque sí se le ve esa pinta de grandiosidad y de ese tipo de rasgos que tiene el narcisista, ¿no? De sentirse muy superior y ese tipo de imagen. Así es, colega. Igual, si me lo permites, pues de la mano de esto, pues le pregunté a Meta, precisamente, a Meta ahí, la cuestión de que me diera datos históricos acerca del psicópata ya en sí, diferencié el tema psicópata y más adelante el del narcisista, y me mencionó el tema de que el concepto del psicópata ha evolucionado a lo largo de la historia y, por ejemplo, en la antigüedad tenemos que el filósofo griego Aristóteles, en el 384 al 322 a.C., describió individuos con comportamientos impulsivos y agresivos, ¿no? Ya era como que ese inicio donde estaban observándolos. El médico griego Galeno, en el 129 al 216 después de Cristo, identificó personalidades con tendencias antisociales. Ujú. En la Edad Media, el término locura moral se utilizó para describir comportamientos antisociales y desviados. En el siglo XIX, el psiquiatra francés Philippe Pinel, en 1745 y 1826, introdujo el concepto de manía sin delirio. Ujú. Suena interesante este tema, ¿no? De manía sin delirio, porque son personas muy arriba, ¿no? O sea, como pareciera como dopadas o algo, pero que no están locas. O sea, esa Ujú. sería como que un poquito la Exacto, definición de manía sin delirio. esa sería la Y parte, uh-huh, por sí. ahí también está el psiquiatra inglés. Ah, bueno, ¿querías mencionar algo? Ajá. Sí, es que lo que pasa es que aquí es bien interesante cómo a partir de ese concepto de locura moral es donde ya se trata de definir al psicópata. Lo demás tiene que ver con las personas que rompían las leyes o que eran antisociales o disociales, como ahora diría el CIE, ¿no? O antisociales, como diría el DCM. Pero ese de locura moral precisamente es como que el punto de partida, como el rompeaguas, porque ahí es donde se empiezan a detectar ya los rasgos ya muy característicos del psicópata, colega. Bueno, esa era la parte Sí. que quería De yo comentar. Y hecho, eso de me sí. suena a los perfiles que vimos, ¿no? Donde había un cierto tema de grandiosidad o de empiezo a exterminar a la gente mala, ¿no? O sea, lo que hacía Dexter o estos personajes que vimos, ¿no? Como que Ujú, se montan en un tema de heroísmo y empiezan a eliminar a la gente que pues que ha tenido comportamientos malos, ¿no? ujú, Por ahí está también el psiquiatra inglés James Cowles Pichard, de ujú. 1786 a 1848, acuñó el término locura moral, ¿no? Sí, Después viene exactamente. Sí. siglo, siglo XX, el psiquiatra alemán Kurt Schneider, 1887 a 1967, describió los rasgos psicopáticos. Después viene el psicólogo estadounidense David T. Licken, en 1928 al 2006, ya es más reciente, desarrolló la teoría de psicopatía como déficit emocional y el psiquiatra canadiense Robert Hare en 1934 creó la escala de evaluación de psicopatía, el PSL, ¿no? Que me di cuenta ahorita cuando hice este análisis de que Robert Hare también tiene una eh, escala de evaluación de narcisismo. Me llama la atención que ya las conjuntó él a estas dos escalas, pero continuó con esto para mencionar algunas cosas. En la actualidad,
menciona que la psicopatía se considera como un trastorno de personalidad. La investigación se centra en la neurobiología y en la genética de la psicopatía. Algunos psicópatas más notorios de la historia incluyen a Jack el Destripador en Inglaterra en el siglo XIX, Ted Bundy, Ted Bundy en Estados Unidos en el siglo XX, que por ahí hay una serie en Netflix, Charles Manson en Estados Unidos en el siglo XX, Adolf Hitler en Alemania en el siglo XX, Joseph Stalin en la Unión Soviética en el siglo XX, que nada más hace una mención, recordar que la psicopatía es un trastorno complejo que requiere evaluación profesional. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, porque después de empezar a hacer preguntas un poquito más raras, ¿no? A meta ahí. Sí, pues mira, nada más para recalcar que en 1941 fue cuando se describió lo que es la personalidad psicopática por Kleinkind. Ajá. Él fue quien en realidad elabora ya así tal cual esto, ¿no? La personalidad psicopática. Y ya de ahí pues parte todo esto, ¿no? Y nada más para reforzar el que de acuerdo al DSM, la psicopatía pues ya no está tal cual como una personalidad o como un trastorno, nada de eso, sino que ya todos sus rasgos están incluidos en lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Y lo mismo sucede en el otro manual, en el CIE, ajá, que ahorita está el CIE 11, ¿no? Ahí ya es el trastorno disocial, ¿no? Entonces, nada más es eso, que ya el término psicopatía o personalidad psicopática o psicópata ya no esté reconocido así tal cual, ¿no? Sino que ya sus rasgos se incluyeron en el DSM, en el trastorno antisocial de la personalidad, y en el CIE, en el trastorno disocial. Ajá, nada más aclarar esa parte, colega. Pues bueno, también me di a la tarea de preguntarle por ahí, pues si algunos autores a través de la historia han, pues a lo mejor ha sonado por ahí que puedan tener psicopatía y que hayan de algún modo también colaborado con avances a la ciencia, a la tecnología, a aspectos socioculturales y demás. Y pues por ahí Sí, me mencionó algo, ¿no? Sí, hay muchos. Nos menciona que por ahí que aunque los psicópatas pueden causar daño y sufrimiento, han hecho contribuciones significativas en diversos campos, que quiero hacer mención que casualmente me salieron también en el aspecto del narcisismo, algunos se repiten, ¿eh? Nada más quiero hacer notar. Y por ahí va a mencionar algo al respecto. Menciona, por ejemplo, que en la ciencia y la tecnología está Nikola Tesla, inventor y físico, que menciona que su personalidad psicopática puede haber contribuido a su innovadora visión y perseverancia. Menciona a Thomas Edison, inventor y empresario. Su determinación y falta de empatía pueden haberlo llevado a lograr sus objetivos. Uno muy reciente, colega, que tú me dirás que si lo es, ¿no? Steve Jobs, empresario y diseñador, su personalidad psicopática puede haber influido en su innovadora visión y liderazgo. No sé de ahí qué opinas aquí al respecto, se colega. cortó Steve tantito. Jobs. Ajá, Steve Jobs, ajá, narcisista, ok. estoy viendo Por Wikipedia. acá nos sigue mencionando, dice que en el arte y la literatura, Vincent Van Gogh, aunque pues claro, muchos han mencionado que pudiera ser esquizofrénico, pero pues por ahí menciona su psicopatía de este pintor puede haber influido en su arte emocional y expresivo. Edgar Allan Poe, escritor y poeta, su personalidad psicopática puede haber inspirado sus obras oscuras y emocionales. Salvador Dalí, pintor y artista, su psicopatía puede haber influido en su arte surrealista y provocativo. En el ámbito de la política, mencionan a Napoleón Bonaparte, líder militar y político. Bueno, Su personalidad ahí, colega, psicopática puede... Ajá, te escucho. mira, me detengo en esta parte del arte, y ahorita nos Ah, vamos ok. a la política, que es otro asunto. Sí, sí. En el psicoanálisis se manejan algunos mecanismos de defensa mentales. Uno de los mecanismos de defensa mentales que hay es la sublimación. Ajá. La sublimación es como una forma de que nuestra personalidad, por decirlo así, que va dirigida a lo mejor a rasgos psicopáticos, a situaciones que socialmente no serían aceptadas, los podamos sublimar o suavizar
en el arte, por ejemplo, o incluso hace rato mencionabas al doctor, ¿no? Un doctor puede sublimar esa violencia, esa agresión, ¿sí? En la operación, ¿no? De cortar ahí, que es tema de controversia, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a los mecanismos de defensa, hablaríamos del mecanismo de defensa de la sublimación, como que matizar, como que suavizar, y entonces todos estos artistas que mencionas sí efectivamente tenían rasgos tanto psicopáticos, narcisistas, como psicóticos, ¿no? Vincent Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Sí era más como esquizofrénico el asunto, ¿no? Iba más hacia la psicosis que hacia la psicopatía, ¿no? Pero sí, esta otra parte de los rasgos, porque eran personas que incluso eran agresivas con sus seres queridos, entre comillas, quién sabe si los querían de verdad, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Pero sí, ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? También se daba esa parte, ¿no? De sus rasgos ahí psicopáticos, de Diego Rivera era canijo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces sí quería mencionar esta parte, pero meterme un poquito en lo que es el psicoanálisis. Una vez más recordar a nuestro auditorio, a quien nos hacen favor de vernos, que por cierto les agradecemos. Eh, desde el punto de vista psicoanalítico, tenemos dos pulsiones, de cómo dirigirnos psicológicamente hablando, ¿sí? Pulsión de vida, Eros, y pulsión de muerte, Thanatos, que le hemos mencionado, han salido ahí en temas anteriores. Entonces, normalmente Thanatos es cuando nos lleva a esa parte de la destructividad, de la muerte, de la agresión, de la violencia, todo eso está en Thanatos, Entonces, se maneja en la teoría psicoanalítica que las personas que tienen este tipo de personalidades, pues obviamente el tánatos está por encima de Eros. Lo ideal es esto, un equilibrio. Ya lo hemos platicado. Pero entonces tánatos aquí es donde empieza a ganar fuerza y es por eso que la gente llega a este tipo de situaciones, ¿no? Bien interesante, colega, porque en algún podcast que hice con otro colega, psicoanalista, que hablábamos sobre el por qué la guerra, esa carta que le manda Einstein a Freud, ¿no? Se hablaba de la agresión, si ya la tenemos, los seres humanos somos agresivos o violentos por naturaleza. Nacemos con un instinto agresivo porque necesitamos defendernos ante la vida, ¿no? Todo animal nace con ese instinto agresivo, incluso hasta los animales que parecieran más inofensivos también tienen ese mínimo, pero lo tienen, instinto de agresividad, porque es con el que se reacciona de manera fuerte ante las situaciones adversas, ante las situaciones con las que no estamos de acuerdo, a situaciones que nos molestan, que nos desagradan. Va muy relacionado a la emoción del enojo, y el enojo pues, es una emoción básica con la que ya nacemos, ya está en nuestro sistema límbico. ¿Por qué comento esto, colega? Porque normalmente se suele estigmatizar la agresión como algo malo, así como la ansiedad y otro tipo de cuestiones que se manejan en psicología, que no necesariamente tienen que ser malas o negativas, ¿sí? Entonces nosotros nacemos con ese tipo de instinto. En el psicoanálisis se maneja que tenemos tres estructuras mentales que nos ayudan al equilibrio de nuestra personalidad, que es el ello, el yo y el superyo. El ello se rige por el principio del placer, es decir, buscar nuestra satisfacción de manera inmediata. El superyo es el que se empieza a regir y empezamos a aprenderlo a partir de la moral, de la ética, de los valores, de las normas, las reglas, etcétera. Y el yo, que es el que se rige por el principio de la realidad, que trata de equilibrar a estos. Entonces, cuando hablamos de personas psicopáticas, de narcisistas, todo esto, quiere decir que estamos viendo una persona que se puede estar dejando llevar por el ello, quiere cumplir sus necesidades, sus satisfacciones, dirigirse hacia la obtención del placer, pero con el yo de por medio, porque el yo es el que nos mantiene en la realidad, entonces es el que les dice, esto no lo hagas de esta manera porque puedes terminar en la cárcel, No con el super yo de esto es malo, no se debe de hacer, le haces daño a la gente, no. Con el yo, que dice, a ver, esto con cuidado porque te puede traer problemas,
Entonces, esa parte es bien interesante analizarla desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no, colega? Y otra cosa, desde el punto de vista antropológico, eh, hay algo bien interesante, cómo los seres humanos desde esas épocas del Cromañón y de los cavernícolas que conocemos así comúnmente, ¿no? Tenían que ser agresivos, tenían que ser violentos porque pues se enfrentaban a la naturaleza, no como nosotros ahora, ¿no? Prácticamente a la naturaleza la hemos arrasado. No, los antepasados tenían que enfrentar a las bestias, tenían que comer y pues tenían que cazar, entre grupos tenían que enfrentarse. Entonces, desde ahí viene ya todo eso de la agresividad, ¿no? Desde un estudio antropológico. Bien interesante porque este estudio indica que hay gente que evolucionó, que maduró, que se desarrolló y fue de alguna manera suprimiendo, reprimiendo la agresividad para hacer la sociedad que somos ahora, entre comillas, ¿no? Porque también hay las guerras y todo eso, ¿no? Pero por otro lado está la gente que no evolucionó y que se mantuvo ahí con ese instinto de agresividad. Se dice que ese es como quien dice los antecesores del psicópata, ajá, que siguen actuando igual, ¿no? Y yo quiero esto, necesito cubrir necesidades y no importa que le haga daño a los demás o incluso hasta matar. Ajá. Esa es la parte. Pero bien interesante porque choca con unas nuevas teorías, ahí las pongo entre comillas, que dicen que el psicópata es un ser evoluciona, pero no, más bien desde acuerdo del punto de vista antropológico, más bien es quien no evolucionó. Ajá. Bueno, nada más quería comentar todo esto al respecto, colega. Sí, colega, y también a lo mejor mencionar el tema de que el ser humano por naturaleza tiene esta neurosis, ¿no? Que mencionaba hace rato en el sentido de que está peleando constantemente con el aspecto moral interno y con su parte alocada del ello y demás que mencionamos, en el sentido de que por naturaleza comete errores muy comúnmente y por naturaleza también llega a sentir eh, pues esta parte de sentir cosas malas en el día a día, ¿no? Sentir esta pulsión de que a alguien le cae mal o de que cometió errores o que quiere hacer alguna maldad, ¿no? En el día, pero está peleando constantemente con no hacerla, ¿no? Entonces quería mencionar esa parte porque podría ser el choque entre el Eros y el Thanatos, en el sentido de que pues tiene todas las virtudes para hacer cosas buenas, pero también generalmente le vienen ideas malas, ¿no? O sea, no es como que algo que sea solamente característico del psicópata, sino que el ser humano por naturaleza tiene esa tendencia a ir hacia un lado o hacia otro. Entonces lo que pasa es que de repente muchas veces y eso sí lo puedo decir que gracias a la psicología, de repente empezamos a elegir irnos por el camino no del Eros constantemente, sino más bien de un yo equilibrado, ¿no? De un yo que busca la tendencia hacia lo sano, donde evita irse hacia el lado malo, pero casualmente tomando en cuenta las cosas malas que pudieran venirnos a nuestra mente, ¿no? A una persona que de repente yo quisiera convencer de que puede irse hacia el lado sano, le puedo decir también cosas como estas ideas negativas que te vienen a la mente, pues es normal que las tengas, porque todos los seres humanos tenemos ideas negativas de vez en cuando. Entonces, ser capaz de ver nuestros límites, pero también nuestras habilidades es importante. Y dentro de nuestros límites es que diariamente tengo pensamientos negativos, pero que no les hago caso, ¿no? O que algunos los tomo en cuenta, inclusive, hasta para poder anticiparme a conductas futuras, ¿no? Que puedan ocurrir en una sociedad hostil, porque pues puede ser eso. La sociedad no necesariamente es una sociedad que te abre las manos, ¿no? Y que está abierta a que vengas tú a actuar. No, o sea, la sociedad termina siendo muchas veces hostil porque cada quien está en búsqueda de sus propias, pues en ese aspecto, planeaciones, objetivos individuales y pues tú eres una persona que les puede estorbar hacia sus objetivos, ¿no? Digamos en un ejemplo que tú vas por un empleo, tú eres muy bueno, pero de repente viene un compañero que conoces, pero que también es muy bueno, pues lógicamente tu competencia va a ser con él, porque pues tú pides un empleo y él también lo pide, el mismo empleo. Entonces ahí es donde se empieza la competencia, ¿no? Y vienen las teorías de Darwin
a darle sentido a este tema, ¿no? De que el pez más grande pues, se come al más chico, ¿no? Por la teoría de la evolución, en el sentido de que estamos en una sociedad más bien competitiva, ¿no? Sí, No sé si hasta ahí quieras mencionar algo, colega. algo muy breve relacionado a esto de la teoría de Darwin, que precisamente es de la que se agarran los que dicen que el psicópata es un ser evolucionado. Ajá. ¿Por qué? Porque se supone que el psicópata sí tiene esa capacidad de comerse al pez más chico, ¿ah? Precisamente, ¿no? Un narcisista, pero lo enfocan de manera errónea desde mi punto de vista, ¿no? Más bien yo me voy con con las otras teorías antropológicas, que más bien fue el ser que no evolucionó, ajá. El ser que no tiene moral, el ser que no tiene culpa, que no tiene resentimientos, ¿no? Ahí sí O remordimiento. hablaríamos Sí, como de un depredador, ¿no? Sí lo veríamos ahí a la altura de un depredador que solamente piensa en comer, ¿no? No necesariamente por algún motivo, sino pues solamente comer y ganar, ¿no? Ganar su espacio, su territorio, exterminar al otro, a otras especies, ¿no? o de la misma especie, ¿no? También. Ok. Sí, Bien, por ahí entonces en el ámbito político ya mencionábamos a Napoleón Bonaparte, que a grandes rasgos pues él se menciona que puede haber contribuido a su ambición y determinación esta personalidad psicopática que él poseía. Me llamó la atención que mencionaran a Winston Churchill, político y líder. Su psicopatía menciona puede haber influido en su liderazgo y resolución durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que pues con la aparición de Winston Churchill se firmaron varios acuerdos de paz, ¿no? Incluidos en la primera, he escuchado que en la primera y en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tuvo esta característica que en las dos fue de los que estuvieron firmando el Tratado de Paz. Entonces, pues es una persona que debió haber tenido algo de características para encajar por ahí con los grandes agresores, ¿no? De esas épocas. En ese sí. aspecto, pues, entonces quieras mencionar algo, Bueno, colega. es que esos tratados de paz más bien fueron como tratados de sometimiento, ¿no? Porque así como Ujú. de paz, pues nada más para unos cuantos, porque los otros quedaron sometidos y relegados, reprimidos y bajo el mandato de los nuevos imperios, ¿no? En este caso, pues sabemos que Estados Unidos pues es el que dirige y manda y hace lo que quiere en el mundo, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Por ahí, colega, me dices que no se alcanza a ver porque yo también tengo como que no escucho muy bien te escucho, Ah, pero te escucho un poquito como entrecortado. lejos, no sé. Ajá. Bueno, No sé, no sé, pero te tú sí escucho me bien, ves en el video. te Ah, ok. veo y te escucho bien. Ajá. O Sí, igual si quieres muévele así como tantito ¿cómo se llama? A tu teléfono, no sé, hazle así un golpecito o algo así. Pero sí, ok. Igual continuamos, o sea, es que sí se alcanza a escuchar, nada más como que de repente como que se fue, o sea, como que te escucho lejos, pero sí se alcanza a escuchar. Ok. Igual, si me lo permites, también mencionan aquí a Margaret Thatcher, exministra británica, política y líder. Su personalidad psicopática puede haber contribuido a su determinación y liderazgo, ¿no? Que también pudo haber sido. Y están los avances socioculturales, donde en este tipo de avances la, está la Revolución Francesa. Me dices ahí si me escuchas, si te me sigues escucho. escuchando. ¿Tú me Ah, ok, escuchas se escucha un poco mejor? mejor. Ah, ok. Sí. Entonces, en los avances socioculturales está la Revolución Francesa y que menciona que la psicopatía de algunos líderes revolucionarios puede haber contribuido a la radicalización y cambio social. También está el movimiento por los derechos civiles. La determinación y la falta de empatía de algunos líderes puede haber impulsado al cambio social. Otro de los movimientos que menciona pues, es el feminismo, donde menciona la psicopatía de algunas figuras feministas puede haber contribuido a la lucha por la igualdad de género, ¿no? Que ahí sería como que pues creo que ahí pudiera haber un problema actual, ¿no? Una funelabilidad, ¿no? Es importante destacar que la psicopatía no es un sinónimo de genialidad o éxito,
La mayoría de los psicópatas no hacen contribuciones positivas y la sociedad debe ser cautelosa al romantizar o glorificar a la psicopatía. Recuerda que la psicopatía es un trastorno complejo y que requiere comprensión y atención. No sé si hasta aquí quisieras mencionar algo al respecto, colega. Pues nada más con respecto a estas personalidades que se mencionan, ¿no? Que muchos de ellos ya más que en el ámbito político tendría que ver en el ámbito geopolítico, ¿no? Porque no nada más influyeron en su sociedad, en su país, sino ya a nivel de continente o incluso a nivel mundial, ¿no? Como esto de Winston Churchill o ese tipo de personas, ¿no? Margaret Thatcher mencionas, Napoleón, ¿no? Que pues no se limitó ahí a Francia, a su país, sino todo lo que trató de conquistar, ¿no? Que se topó con pared para variar ahí con Rusia, ¿no? Pero pues ahí fue donde se detuvo. Pero es gente, ¿no? Hitler, ¿no? También, pues prácticamente se apoderó de Europa. Solo le faltó Inglaterra porque era una isla que estaba ahí, ¿no? Pero el Ujú. punto de aquí es que ya es una cuestión geopolítica de cómo un psicópata puede llegar a influir a nivel mundial. Ajá. Y sí es importante esto último que dices, ¿no? Con respecto no, pues son grandes personas, son personajes de la historia muy representativos, pues sí, pero para mal, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no? Por ahí la reina esta Isabel, ¿no? Que murió y ahorita quedó el hijo, también, yo los pondría ahí, son psicópatas, ¿no? Y narcisistas, por cierto, ¿sí? Porque esa grandiosidad de ser reyes y que todos les deben de rendir pleitesía y que nadie los merece, es muy notoria, ¿no? Pero pues sí, ya es hay que ver esa parte, ¿no? De cómo El, tienen esa capacidad de llegar a esos puestos tan altos, o incluso este grupo de los siete que se menciona que dicen por ahí son teorías conspiranoicas, ¿no? Que tiene que ver, pero pues entre comillas, porque sí hay un G7, ¿no? Un grupo de siete potencias mundiales, entonces como que es mucha casualidad, ¿no? Más bien es causalidad con este grupo de las siete personas que manejan al mundo, dicen por ahí, ¿no? No sé si sean siete, a lo mejor nada más son cuatro, a lo mejor son 20, pero de que hay un grupo ahí de personas que si se maneja este punto de vista o lo que estamos tratando, podrían entrar ahí en la psicopatía muy fácilmente y en el narcisismo, porque se cree que estas personas son las que generan las guerras, las que provocan las pandemias, todo eso para controlar a la población, ¿no? De alguna forma, pero ya son terrenos ahí bien, eh, ahí medio extraños, ¿no, Escabrosos. colega? Por ahí, colega, mencionabas al rey, al príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos, ¿no? Sí, En donde definitivamente el cuadro, ¿no? Que con el cual inicia su reinado y es muy espeluznante, ¿no? Por donde lo quieras ver es espeluznante, los colores sí, rojos, medio amarillos, donde hacen ver como que estuviera en llamas, ¿no? Entonces ya es donde dices, bueno, pues por lo menos disimúlale un poquito, ¿no? sí. Porque termina siendo como muy espeluznante para cualquier persona que lo vea, ¿no? Sí, que afortunadamente ya son como figuras ahí como, pues no sé, decorativas, ¿no? Tienen mucho poder, sí es cierto, pero ya cuando se enfrentan a los verdaderos poderosos, los empresarios, vamos a ponerlo ya tal cual, ¿no? Ni siquiera a los presidentes de países, ¿no? Por ejemplo, ahorita el que está en Estados Unidos, ¿no? Biden, ¿no? La verdad es que parece, eh, bueno, no voy a decir, parece un estropajo ahí, ¿no? Menciónalo. Un títere ahí, ¿no? Esa es la Sí, realidad, sí. es un auténtico títere de poderes fácticos que uno ni conoce ni se imagina, pero se nota, ¿no? ¿Qué es lo que les choca que llegue, por ejemplo, Trump? Porque Trump sí tiene un poder económico muy fuerte, muy considerable. Entonces ese cuate no se adapta a lo que estas personas que están ahí en lo oculto sí pueden hacer con Biden, ¿no? Entonces este rey Carlos se habla mucho que pueden ser dos situaciones, ¿no? Que es nada más ahí de la monarquía, de antaño y todo eso, o verdaderamente sea uno de los que manejan y está a la vista de todos
sin estarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues es el rey de Inglaterra, ¿no? Pero no, quizás sea uno de los que mueven todo, pero nada más se ve así. Pero sí, sí me acuerdo de este cuadro Ujú. y de las actitudes que tuvo desde un principio, ¿no? Menospreciando y dice uno, ay, este cuate, sí, sí genera escalofríos, como dices, ¿no? Sí, Por ahí le pregunté, colega, si me lo ¿me permites. escuchas, colega? Sí, te escucho, sí, ya se empezó a ver Ah, ok, mejor. sí, Le pregunté también de las supuestas ventajas, es nada más un ejercicio, desde luego, ventajas en el ámbito profesional, bueno, ventajas que pudiera tener la psicopatía respecto a un hombre, a un ser humano estándar, por decirlo así. sí, Entonces me mencionó las ventajas en el ámbito profesional y social. Liderazgo natural, los psicópatas pueden tener una presencia carismática y una capacidad para liderar. Toma de riesgos, los psicópatas pueden ser más propensos a tomar riesgos y aprovechar oportunidades. Manipulación efectiva, los psicópatas pueden ser hábiles en la manipulación y el engaño. Resistencia al estrés, los psicópatas pueden ser más resistentes al estrés y a la presión. Y la flexibilidad moral, los psicópatas pueden ser más flexibles en cuanto a la moralidad y a la ética, ¿no? Que a lo mejor esto pudiera ser que tomaran esos puestos y todo lo que hemos venido mencionando, porque estas serían sus ventajas. Está la ventaja en la toma de decisiones, la racionalidad, los psicópatas pueden tomar decisiones más racionales y objetivas de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Falta mm, de emocionalidad, los psicópatas pueden ser menos influenciados por emociones. Capacidad de calcular riesgos, pueden ser más hábiles en calcular riesgos y beneficios. Y ahí me detengo un poquito porque en la serie del Doctor House, aunque ya hemos hablado de lo que puede tener una serie, pero efectivamente en alguna ocasión él induce a algún cliente, a algún paciente a la muerte y menciona, pues de todos modos ya está muerto, pues nada más hay que matarlo unos 10 segundos, pues para que podamos checar tal cosa, ¿no? Entonces, esto pues puede sonar espeluznante para cualquiera, pero en una serie, en un doctor, pues dices, está como, porque lo menciona más como un científico, como un doctor, sí, ¿no? Un sí. científico que está dentro de ser doctor. Y entonces comete ciertas cosas que rayan efectivamente en el límite, ¿no? En el límite de la ética, ¿no? No sé si ahí quieras mencionar algo, colega. Lo que mencionaba hace ratito, ¿no? La sublimación, ¿no? Así como Ujú. ahí lo matiza con el aspecto científico y todo eso, pero que choca en automático con la ética, ¿no? Eh, o la bioética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Están las ventajas en la comunicación, menciona aquí habilidades para persuadir, ya que pueden ser más hábiles en la persuasión y negociación, capacidad para leer a los demás, ya que estos personajes pueden ser más hábiles en leer las emociones y las intenciones de los demás. Están las ventajas en la resolución de conflictos, está la agresividad estratégica, ya que pueden ser más efectivos con la resolución de conflictos mediante la agresividad y capacidad para mantener la calma, ya que los psicópatas pueden mantener la calma en situaciones de conflicto, ¿no? Que es, creo que muchos soldados se ejercitan ante situaciones de riesgo para tratar de tener esta tranquilidad, ¿no? En Ujú. momentos de resolución de conflictos. Es importante recordar, bueno, ya lo hemos mencionado, que estas ventajas o no son exclusivas de los psicópatas, pues ya ahorita lo mencionaba, se pueden ejercitar. La psicopatía es un trastorno que puede tener consecuencias negativas. Eh, por ahí la sociedad debe ser cautelosa al romantizar o glorificar la psicopatía. Y esta parte la menciono que se puede ejercitar, colega, porque por ahí hay un personaje en redes sociales que le dicen el Gafe, es un cuate que dice que estuvo en las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, en lo militar, en México, y mencionaba efectivamente que los ponen en situaciones muy hostiles, en donde Ujú. efectivamente los hacen como que las personas que no son capaces de tener este tipo de ejercitamiento, pues tienden a romperse, o sea, literalmente solamente tienen a los mejores, a los que son capaces de estas situaciones hostiles de poder pensar, seguir tomando decisiones. Entonces, estas son las fuerzas especiales de México y que pues uno termina agradeciendo en tener, porque pues a final de cuentas, si no existieran, pues definitivamente
estaremos vulnerables ante ataques o riesgos, hasta si tú quieres, hasta aquí internos, ¿no? Ya deja de lado el tema de alguna guerra, sino internamente que tengamos este tipo de personajes capaces pues, de poder restablecer el orden, por decirlo de algún modo. No sé si hasta aquí Ujú. quisieras mencionar algo, colega. Pues nada más esto último que mencionas es importante porque de manera más sublime nuevamente, lo mencionamos en el trabajo, ¿no? Cuando que ponen el perfil, ¿no? De las personas que para X puesto, ¿no? Pero algo que mencionan ahí, ahorita que dijiste de las personas que no se rompen, que no se fracturan y que pueden seguir adelante, así como que una resiliencia al máximo, ¿no? Casi, casi. Pero en los trabajos, algo que ponen ahí, ¿no? Que trabaje bajo presión, ¿sí? Eso es así como que ya algo que piden, ¿no? Pues es gente que tiene que aprender a trabajar bajo la presión incesante que puede haber en muchos trabajos, ¿no? Hoy en día. Pues ahorita me vino a la Sí. mente eso. ¿Y quién pone eso? Pues igual ya está un psicópata que está arriba, de director, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Ujú, si me lo permites, hice las mismas preguntas, pero ahora para el tema del narcisismo. No sé si antes de esto quieras meter alguna temática, ya que igual para leer el tema de que las mismas respuestas me dio, pero para el narcisista, y mencionó también algunos autores diferentes y diferentes formas de llegar al narcisismo. Pues mira, nada más para, hace ratito mencionabas que era escalofriante, ¿no? Esto del psicópata, que tuvieran ahí ese tipo de puesto, por ejemplo, el rey Carlos. Pues ahí van unas estadísticas también un poco escalofriantes, ¿no? Por decirlo así. Ya la habíamos mencionado, ¿no? En algún podcast anterior de la psicopatía, pero ahorita me vino a la mente esto que mencionábamos, colega, de cómo el ser humano ya trae ciertas situaciones desde su nacimiento. Lo hemos tocado en los temas de la sexualidad, de comunicación o de la mentira, ¿no? Por ahí les recomendamos vean estos podcasts porque ahí viene esa parte también, ¿no? De cómo ya el ser humano trae ciertas características de forma innata, ajá, pero pues hay que saberlas sobrellevar, aprender, etcétera, ¿no? Pero bueno, me regreso a esto de las estadísticas. Se dice que el 3% de la población mundial padece mínimo el 3% de psicopatía, así tal cual. Ajá. Y el 13%, del 13 al 15%, la personalidad narcisista, ¿no? O los que también conocen como maquiavélicos, manipuladores, ¿no? Pero entra ahí en el aspecto del narcisismo, ¿no? ¿Por qué es escalofriante esto? Porque si lo reducimos, que a lo mejor no se puede reducir así tan simplistamente, pero vamos a ponerlo así, que tenemos un 13% de posibilidad de estar relacionándonos con un narcisista, ¿no? ¿Sí? Y tenemos un 3% de posibilidad de que un psicópata, ¿no? Vamos a ponerlo así a otros números escalofriantes, que si conocemos 100 personas, posiblemente 3 sean psicópatas, ¿no? Y posiblemente 13 de esas 100 pudieran ser narcisistas, ajá. Obviamente, si manejamos esto a manera global, pues entonces sabemos que en algunos países sí se desarrolla más la psicopatía y el narcisismo por su cultura, ¿no? Por su sociedad, por sus usos, costumbres, lo que sea. Ajá. Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, están más acostumbrados a esas matanzas que aquí en México no se dan, tan solo no por la gente, entre comillas, normal, ajá, en un ambiente normal, vamos a ponerlo así. Se oye que pues que los narcos y que el crimen organiza no sé qué, ¿no? Pero así como que llegó un estudiante y masacró a quién sabe cuántos, es muy difícil que se dé aquí en México, por ejemplo. Es más, se da más en Estados Unidos, en Inglaterra, en algún otro país, ¿no? Principalmente nos viene mucho ese tipo de noticias, ¿no? Incluso hasta en cosas que ni uno pensaría que tengan nada que ver. Por ejemplo, en el estreno de una película, ¿no? De que se iba a estrenar una película, creo que de Batman, no sé, algo así y llegó un cuate ahí sintiéndose un villano de Batman, ¿no? Y empezó a matar gente. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones que rayan entre la psicopatía y la psicosis, ¿no? Porque son personas que están fuera de la realidad,
Sin embargo, son personas que actúan como un psicópata, ¿no? Sin ningún remordimiento van y matan a quien se le ponga enfrente, ¿no, colega? Entonces, ahí están esas estadísticas escalofriantes, ¿no? Que si lo planteamos así tan simplistamente, pues de 100 personas que conoces, 3 pudieran ser psicópata y 13 pudieran ser narcisistas, ¿no? O también ya conociendo la situación actual, ¿no? Que vive el país, pensar que a lo mejor estos psicópatas o narcisistas pudieran estar en el ámbito de las noticias, ¿no? Y dándonos nada más la información que pudiéramos o que quisieran que Sí, escucháramos, ¿no? Y que al final de cuentas, que esta información que dices de que no se da tanto, o no se da a conocer tanto lo que pasa en escuelas o que si hay matanzas y demás, pues realmente yo que he escuchado que sí ocurren, pero a ujú, final de cuentas en las noticias no salen, entonces dirías, pues por ahí se está manipulando más bien la información, ¿no? Y que así sabemos que es. sí, sí ocurre, ¿no? Sí, Pues, pues bien, si me lo permites, igual nos metemos al tema del narcisismo y en donde menciona que la historia de los narcisistas se remonta a la mitología griega, donde se encuentra la figura de Narciso, un joven que ujú, se enamoró de su propio reflejo en un estanque y murió por no dejar de mirarse. La mitología griega menciona por ahí que Narciso, el siglo 7, el siglo 8 antes de Cristo, la leyenda de Narciso se convirtió en un símbolo de la vanidad y el amor propio. En la Edad Antigua, el filósofo griego Aristóteles, en el 384 al 322 antes de Cristo, describió a los individuos que se centraban en sí mismos y buscaban la admiración ajena. El poeta romano Ovidio, en el 43 a.C. al 17 después de Cristo, escribió sobre la vanidad y el orgullo en sus obras. En la Edad Media, el concepto de orgullo se consideraba un pecado capital en la Iglesia Católica. El filósofo y teólogo Tomás de Aquino, en 1225 al 1274, escribió sobre la importancia de la humildad y la modestia. En el siglo XIX, el psiquiatra francés Philippe Pinel, del 1745 al 1826, describió el trastorno de la vanidad en su obra nosográfica filosófica. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud, en 1856 al 1939, escribió sobre el narcisismo como un estado psicológico en su obra Introducción al Narcisismo en 1914. En el siglo XX, el psicólogo estadounidense Heinz Kohut, en 1913 a 1981, desarrolló la teoría del narcisismo como un trastorno de la personalidad y el psiquiatra estadounidense Robert Hare creó la escala de evaluación del narcisismo para medir los rasgos narcisistas. En la ujú. actualidad, bueno, se menciona que el trastorno narcisista de personalidad se incluye en el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5. La investigación sobre el narcisismo se centra en su relación con la psicopatía, el abuso emocional y la violencia, y algunos narcisistas más notorios de la historia, te digo, es ahí donde se empiezan a repetir algunos, Ujú. son Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong y Donald Trump. Ya menciona aquí a uno actual, ¿no? Nada más hacer notar, recordar que el narcisismo es un trastorno complejo que requiere comprensión y atención. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega. Pues nada más enfocarme un poquito en la parte de Freud, ¿no? Porque él Ujú. lo contempla, ¿no? El narcisismo es un concepto muy básico en el psicoanálisis, ¿no? O de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud en la estructuración de la personalidad, pero para él es una etapa normal, ajá, del desarrollo en la estructuración de la personalidad, en la que el individuo se centra en sí mismo, pero se centra a partir de que es el objeto egocéntrico, es decir, todo gira alrededor de él. Ajá, estamos hablando de un bebé y de un niño. Ajá, no estamos hablando de la persona adulta que se cree que manipula, no, estamos hablando de un niño, ajá, de un ser humano en sus primeras etapas. Entonces, se centra en sí mismo y en su propia obtención del placer, porque obviamente este bebé, al ser incapaz de manejarse por sí mismo, pues entonces
depende de los demás que estén ahí, pues dándole cubriendo todas sus necesidades, ¿no? Pero en algunos casos, digamos que el narcisismo puede convertirse en un trastorno psicológico si esto sigue, ¿no? También es parte de la teoría psicoanalítica que pues afecta la capacidad de esta persona, del individuo, de establecer relaciones sanas, ¿no? Con los demás o satisfactorias en el sentido que pues no debe de haber una manipulación, un chantaje nada más para estar exprimiendo u obteniendo beneficios de los demás, ¿no? O yo mis logros, mis metas las consigo, mis objetivos a partir de, de los demás, ¿no? Poner mis necesidades sobre las de los demás. Entonces, cuando ya se empieza a convertir en un trastorno de la personalidad desde el enfoque psicoanalítico, ¿no? No me importa que pase por sobre quien sea, ajá, yo tengo que obtener mis objetivos, mis beneficios, ¿no? Ahí ya estaremos hablando de eso, pero surge a partir del bebé, del niño pequeño, ¿no? En la teoría psicoanalítica. Muy bien. Y también le preguntamos entonces a Meta acerca de los avances socioculturales o tecnológicos que pudiera haber tenido algún narcisista o narcisistas a través de la historia. Mencionó por aquí científicos y pensadores. Te repito, se mencionan algunos se repiten con los psicópatas, la psicopatía. Sería Isaac Newton, físico y matemático. Su narcisismo puede haber contribuido a su perseverancia e innovación. Albert Einstein, físico, su confianza en sí mismo y su visión pueden haber sido influenciadas por su narcisismo. Friedrich Nietzsche, Mm. filósofo, su filosofía sobre la voluntad del poder puede reflejar su narcisismo, ¿no? No sé si ahí quieras mencionar Mm. algo al respecto. Eh, Habla del superhombre, ¿no? sí, Casualmente. exactamente, pero mira, aquí principalmente habla en ellos en el sentido de esa grandiosidad, ¿no? De esa autoimportancia que se pueden dar ellos, ¿no? A lo mejor sería importante mencionar este aspecto de los rasgos del narcisista para ir cerrando ya, porque creo que ya se nos está viniendo el tiempo, ¿no? Sí. Eh, no sé si te tengas unos minutos después de las 5, pues Ajá. para Sí, cerrar bien. algunos minutos, sí. Ah, ok. Ajá. Mira, nada más para mencionar esta parte de los rasgos de un narcisista, ¿no? Que suele tener falta de empatía, ¿no? No genera, esa empatía con los demás, pero hay que acordarnos que hay dos tipos de empatía en las que se manejan, ajá, que sería la empatía cognitiva y la empatía emocional. En ellos, la ausencia de empatía emocional es la notoria. La cognitiva sí saben detectar las necesidades de los demás, por eso se dice que tienen esa empatía, pero no en el sentido de entenderlos para no hacer daño ni nada, no, sino nada más para saber cómo manipular a esas personas, ¿no? Entonces, tienen esta falta de empatía emocional, aclaramos, ¿no? Con el narcisista y también en el psicópata, con mayor razón. Otra, tienen sentido grandioso de autoimportancia, ajá. Y esto es, colega, más que nada para que la gente sepa detectar, ¿sí? Digamos que ahorita vamos a mencionar los rasgos así muy claros del narcisista para que sepa identificarlos, ¿no? Ese sentido de grandiosidad que comentábamos, ¿no? Es una persona narcisista, exageran esta situación de importancia personal ante los demás, ¿no? O incluso de que ellos están por encima de los demás en cuanto a conocimiento, en cuanto a capacidades, todo ese tipo de situaciones, ¿no? También suelen fantasear con el poder o el éxito ilimitado, ajá. Son personas que fantasean mucho con esto, ¿no? Ya sea en el sentido de que lo van a lograr, ajá, o en el sentido incluso de que ya lo están logrando, ¿no? Y aunque no lo tengan, ¿eh? Ellos se creen que su trabajo es mejor que el de los demás, aunque sea un trabajo igual que el de los otros, ¿no? O incluso, por decirlo de alguna forma, de menor importancia que a lo mejor alguien más, ajá. Se creen muy especiales. Esto también es bien característico del narcisista, que se creen personas muy especiales, ¿no? Que, como dice uno ahí coloquial, como tocados por Dios, ¿no? Casi, casi. Así se sienten ellos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estos son los rasgos más importantes que ayudan a detectar, ajá, al narcisista, ¿sí? Ah,
a diferencia del ególatra, ajá, porque también está el ególatra, ¿no? Que tiene que saber diferenciarlo del narcisista. El ególatra es ese que se siente por encima de los demás, que presume de lo suyo, etcétera, pero no llega a agredir a los demás, a manipularlos, a violentarlos. Sí tiene sentido de culpa, sentimiento de culpa, todo eso, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El ególatra nada más me creo mucho y ya, ¿no? El narcisista sí es manipulador, es agresivo y es una persona de bastante riesgo en ese sentido, ¿no? Pero se sienten muy especiales. Y son, por decirlo así, dependen muchísimo, incluso son hasta como adictos a la atención, ajá. No pueden dejar de ser centro de atención, eso les mueve muchísimo, ajá. Si no son centro de atención, es algo que los acaba e incluso cuando se utilizan las herramientas en contra de un narcisista, esa es una de las principales, no darles atención. Y eso los puede sacar de sus cabal, a diferencia del psicópata, por ejemplo, eso le importa poco o nada. Ajá. El narcisista sí, le dejas de poner atención y haz de cuenta que lo estás, es uno de los peores insultos que pueda tener, ¿no? Son envidiosos, ajá, también, o creen que los demás, se proyectan, ¿no? Los demás son envidiosos y por eso yo no comparto, pero en realidad no es eso, más bien ellos suelen ser así, ajá, suelen, ser personas que no les gusta compartir, o sea, siempre quieren obtener y obtener, ¿no? Siempre ganancia hacia uno, jamás hacia los demás, ¿no? O cuando lo hacen es porque van a obtener algo de esa persona. Te doy estas migajas para obtener todo el pan, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que tienen estas personas narcisistas. Su comportamiento o actitud es arrogante. ¿Eh? Son personas muy presumidas, muy soberbias, muy arrogantes. Entonces, también hay que detectar esto, colega, que esas personas, los narcisistas suelen ser bastante presumidos, arrogantes, y suelen ser muy mentirosos, ajá, mentirosos compulsivos, ¿no? O mitómanos, ajá, son demasiado mentirosos. Entonces, cuando ya empiezas a ver todos estos rasgos en ellos, ya es difícil, si lo sabes detectar, ya es difícil que te puedan engañar. Te podrán seguir manipulando, ya no te engañan, ajá, pero ya sabes que estás con esta persona, ¿no? Ya depende de uno que pueda actuar en base a detectar eso, ajá. Y son personas que son muy impulsivos, explotan abiertamente ante a sus víctimas, ¿no? Ya sea de manera personal o por teléfono o las redes sociales, son personas muy impulsivas en este aspecto, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí Ujú. quieras comentar algo al respecto, colega. Sí, no, pues, de hecho estaba siguiente el hilo en cuanto a los autores que estoy mencionando, ¿no? Porque en el caso de Friedrich Nietzsche, pues era muy arrogante, de hecho. El Ujú, caso de Vincent Van Gogh también, o sea, de hecho hay hay unas palabras que menciona Vincent Van Gogh en donde menciona, ¿no? Que le preguntan que por qué sus pinturas son tan feas. Y si es que no han nacido los que puedan ver bonita mis pinturas. Dice, a lo mejor Dios me castigó y me puso en otra época, ¿no? Pero él estaba totalmente seguro de que sus pinturas estaban bien hechas. Ajá, pero en la época, pues no, o sea, no fascinaban. Entonces, alcanzo a observar esa grandiosidad y esa parte donde alcanzan a percibirse, ¿no? Como los artistas, los creativos. El caso de Nietzsche pues, estaba totalmente seguro de las cosas, ¿no? De hecho, él llegó a decir, ¿no? Llegó, por lo menos en los escritos que he leído de él llegó a decir que pues él podía haber sido psicoterapeuta, o sea, como que pues lo que yo digo yo podría dar una psicoterapia, porque él pues analizaba al ser humano como tal. Y a lo mejor era posible, ¿eh? O sea, era posible de acuerdo a lo que él manejaba, porque muchas veces los psicólogos hemos utilizado gran parte de sus teorías. También hay que mencionar que Friedrich Nietzsche tuvo por ahí un colapso de psicosis en el cual cayó enfermo y fue internado psiquiátricamente, ¿no? Por un tema de esquizofrenia. Entonces, por ahí sí, yo lo que pudiera a lo mejor hacer notar es que el narcisismo muchas veces ayuda para ese tema que has mencionado de sublimación. O sea, es decir, una ujú. etapa de la vida del personaje lo ha ayudado a sentir esta grandiosidad o pensar que debido a su grandiosidad él va a ser un personaje importante, ¿no? Y que muchas veces
lo respalda con hechos, porque su creatividad sí los llega a tener en un lapso, por lo menos en la sociedad, en donde los llegan a ver muy grandiosos, ¿no? Sí, Por aquí, si me lo permites, si, bueno, ¿quieres mencionar algo, colega? pues ya Uh-huh. nada más los últimos rasgos del narcisista, Ok, está muy bien. que, Ajá. que hay que entender esta parte, colega, para quienes nos hacen favor de vernos, que no es así como que un rasgo o dos de estos, ¿no? Ya es narcisista, ¿no? Por ejemplo, una persona que Uh-huh. es mentirosa es narcisista, ¿no? Ajá, o una persona que mi trabajo es importante, ese es narcisista. No, no es así. Tienen que cubrir varios rasgos, en conjunto para poder determinar que es una personalidad narcisista. Pero hay otros rasgos que son personas que suelen hablar a espaldas de los demás, ajá. ¿Por qué? Porque manipulan, porque quieren generar controversia con las demás personas y ellos salirse con la suya. Entonces, ese punto también es importante, ¿no? Pero en conjunto con los demás. Se dice que también absorben la energía de la gente. ¿Por qué? Porque se la acaban, ajá. La desgastan mentalmente, emocionalmente hablando. Entonces, como se dice, ¿no? Son vampiros de energía, ¿no? De los demás. También se menciona que son personas que tienen mucho que ver con la sexualidad, ajá, tienen alta impulsividad hacia lo sexual, hacia la sexualidad, los narcisistas tienen incapacidad para sentir culpa o remordimiento, aunque sí la llegan a tener, ajá, en muy mínima medida, pero llegan a tenerla a diferencia del psicópata. El psicópata se dice que no tiene culpa ni remordimiento, pero ni por error, ajá. También el narcisista tiene incapacidad para disculparse, ajá. Como decíamos, es soberbio, es altanero, es presumido, es orgulloso. Entonces, pues no se disculpan, jamás van a admitir que ellos tienen, un error o que se equivocaron o que tuvieron una mala acción, jamás, ajá. No lo hacen. Volvemos a lo mismo. Pudieran hacerlo, pero más bien para manipular o hacer creer a la víctima que se están arrepintiendo, pero en realidad no, ajá, y difícilmente llegan a hacerlo, ¿no? Y son expertos en jugar a la víctima, se hacen las víctimas, ajá. En ese aspecto de manipular suelen ser personas que, pues incluso pueden ellos decir que ellos son la víctima, ¿no? De los demás, ajá. Esos son los rasgos más importantes del narcisista, de la personalidad narcisista, ¿no? Colega, entonces ahí estaría con respecto a esto del narcisista. Si quieres comentar, te cedo la palabra y ya nada más yo cerraría con los rasgos de personalidad del psicópata, para también tenerlo Ah, bien ok. identificado. Entonces, Ujú. si me lo permites, igual leo lo que investigué y terminamos con Sí, lo tuyo, ¿te parece? Entonces continúo adelante. un poco con la parte de los artistas y creativos que mencionan los personajes. Menciona a Vincent Van Gogh, pintor. Su narcisismo puede haber influido en su arte emocional y expresivo. Salvador Dalí, pintor y artista. Su narcisismo puede haber contribuido a su estilo surrealista y provocativo. Menciona aquí a un autor muy importante para cultura pop, que sería Andy Warhol, artista y diseñador. Su fascinación por la celebridad y el consumo puede reflejar a su narcisismo. Por ahí menciona algunos líderes políticos, como son Napoleón Bonaparte, te digo, y ahí se repite con los psicópatas que vimos, la psicopatía. Líder militar y político, su narcisismo puede haber contribuido a su ambición y determinación. Adolf Hitler, líder y político, en su narcisismo y falta de empatía pueden haber llevado a sus acciones destructivas. Y vuelvo a mencionar a Steve Jobs, empresario y diseñador. Ahí yo lo vería un poquito más hacia esto y también ver que era muy introvertido, ¿no? Su narcisismo puede haber influido en su innovadora visión y liderazgo, ¿no? Ujú. Por ahí está los avances socioculturales, pudieran ser la Revolución Francesa, la confianza y determinación de líderes como Maximilien Robespierre pueden haber contribuido al cambio social, movimiento con los derechos civiles, la pasión y convicción de los líderes como Martin Luther King Jr. pueden haber sido influenciados por su narcisismo, el feminismo, la determinación y confianza de figuras como Simone de Beauvoir pueden haber contribuido a la lucha por la igualdad de género.
Y es importante mencionar que el narcisismo no es sinónimo de genialidad o éxito. La mayoría de los narcisistas no hacen contribuciones positivas. La sociedad debe ser cautelosa y al romantizar o glorificar el narcisismo. Y continúo leyendo esto porque es importante, ¿no? El tema de recordar que el narcisismo es un trastorno complejo que requiere comprensión y atención, Ujú. ¿no? No sé si... Todavía tengo la otra parte, colega. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo. Eh, pues no, nada más englobar todo lo que, o más bien integrar lo que tú has mencionado y lo que yo he mencionado con respecto a los rasgos de la personalidad narcisista, ¿no? Para que lo tengan muy, muy identificado ahí, colega. Ya, como te decía ahorita, voy a mencionar los rasgos del psicópata para ya Ok. finalmente ver algunas diferencias, ¿no? Que las diferencias son más como para un diagnóstico o saber si estamos ante un psicópata o un narcisista, porque en realidad lo importante sería que nos alejemos de, sea narcisista, sea psicópata, ¿no? Entendiendo que el psicópata es una personalidad más peligrosa todavía que el narcisista, ¿no? No se diga el sociópata. Ya, Adelante. muy bien. Te repito, le pregunté a Meta a ella que me mencionara las ventajas, digamos, de un narcisista ante una persona estándar, no de normalidad estándar, y me mencionó algunas ventajas en el ámbito profesional y social, como son el liderazgo natural. Los narcisistas pueden tener una presencia carismática y una capacidad para liderar. Confianza en sí mismos. Los narcisistas pueden tener una gran confianza en sus habilidades y capacidades, y esto lo puedo constatar, colega, ¿no? En ámbitos hasta laborales, donde los observas muy seguros de sí mismo, ¿no? Este tipo de Ujú, personalidades. Ya después es diferente que si les dan pues a lo mejor le dicen, a ver, encárgate de esto, ya después puede ser que no lo logren, pero de que están seguros de sí mismos, lo están. sí. Habi- Habilidades para la autopromoción, y en esto pasa también mucho. Los narcisistas pueden ser hábiles en la autopromoción y la autovaloración, ¿no? Las capacidades para tomar riesgos. Los narcisistas pueden ser más propensos a tomar riesgos y aprovechar oportunidades. Resistencia al estrés. Estos narcisistas pueden ser más resistentes al estrés y a la presión. Esto en búsqueda, ¿no? De mostrarse. Hay Ujú, ventajas en la comunicación en cuanto a la habilidad de persuadir, ya que pueden ser hábiles para la persuasión y la negociación. La capacidad para captar la atención, ya que pueden ser más efectivos a captar la atención de los demás. Habilidad para manipular, ya que estos pueden ser hábiles en la manipulación y el engaño. Además, bueno, vienen aquí algunas ventajas en la resolución de conflictos, ya que puede haber agresividad estratégica, ya que pueden ser más efectivos en la resolución de conflictos mediante la agresividad. Hay capacidad para mantener la calma. Los narcisistas pueden mantener la calma en situaciones de conflicto. A eso pudiera discutirse. Y aquí están las ventajas de la creatividad e innovación, que ahí me pareció ujú, importante porque esta es una cualidad exclusiva de los narcisistas, ¿no? Pensamientos fuera de la caja, ya que pueden tener una visión más amplia y pensar fuera de la caja. La capacidad para tomar riesgos creativos. Los narcisistas pueden ser más propensos a tomar estos riesgos creativos, ¿no? Es ujú, importante recordar que estas ventajas no son exclusivas de los narcisistas. El narcisismo es un trastorno que puede tener consecuencias negativas y la sociedad debe ser cautelosa al romantizar o glorificar el narcisismo y recordar que el narcisismo es un trastorno complejo que requiere comprensión y atención. Y te repito, esta última parte la leo porque pues es realidad. O sea, nosotros hicimos un ejercicio ujú, con la inteligencia artificial de preguntarle algunas cosas que pues no necesariamente tienen valor científico, ¿no? Este asunto de si tienen alguna ventaja el ser narcisista o el ser psicópata con respecto al ser humano promedio, pues no tendría un porqué de ser, ¿no? Pero queríamos hacer notar la parte que se sobresale con respecto a la sociedad del narcisista y el psicópata. Solamente era un ejercicio por aquí dialéctico, pues para mencionarlo, ¿no? No sé si quieras continuar, colega, con lo que mencionas o hacer algún comentario también al respecto. ok.
digamos que cerraríamos esta parte del narcisista aquí, colega. Ujú. Sí, ya Sí, de nada mi más. parte sí. Ah, ok. Igual yo. Entonces, bueno, nada más concluiría con ciertas diferencias entre ambas personalidades, ¿no? La psicopática y el narcisismo. Pero me voy a ir a Claro, los rasgos de personalidad, ajá, los claro. rasgos que tiene la personalidad psicopática, ajá. Aquí lo vamos a diferenciar entre rasgos de personalidad y emociones, ajá, rasgos muy identificados en en esta forma de ser del psicópata y sus emociones y otros rasgos que serían los rasgos de la desviación social y la conducta antisocial, ajá, que es donde también se puede mostrar. Entonces nos vamos con los rasgos de personalidad y emociones, ¿sí? Tienen locuacidad, ¿sabe? Hablan bien y demasiado, ¿no? Y tienen ese encanto superficial. Son egocéntricos, ajá, pues ahora obviamente las cosas se giran en torno a ellos, pero no como en el narcisista, ajá, que él es el centro y quiere ser siempre el centro de atención, no, sino que ellos en base a sus necesidades y buscan cubrirlas, Ujú. ajá. Entonces tienen este sentido de autovaloración, ajá, hacia lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos nunca se van a equivocar, ¿no? Desde su perspectiva. Ajá, lo que hacen es porque tienen que hacerlo, porque necesitan hacerlo, y para ellos es normal, es correcto. ¿Ah? No hay problema, no hay maldad, vamos a ponerlo así, desde su forma de pensar, ¿no? Tienen igual la mentira patológica, suelen ser muy mentirosos. ¿Por qué? Pues porque quieren obtener sus objetivos, ¿no? En base a manipular, en base a la mentira, a falsear la verdad, etcétera, ¿no? Suelen estafar, suelen engañar a la gente, como decíamos, suelen manipular. Tienen ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa, pero nada, ¿ah? No hay, en el narcisista está muy mínima, o tal vez en el sociópata incluso también puede haber cierta culpabilidad. En el psicópata no hay culpa, ajá, cero culpa, ¿sí? Tienen un afecto, entre comillas, superficial, pero más bien es como para tratar de ganarse a la víctima, a la gente que esté con ellos, ¿no? Sería más bien ese su objetivo. Son insensibles, son crueles y tienen falta de empatía con la gente. Ajá, jamás van a percibir el sufrimiento y si lo perciben en alguien más, no les interesa en lo absoluto. Aquí es bien importante porque podemos notarlo incluso desde los niños, ajá, que de repente el niño carismático en el salón puede ser ese niño al mismo tiempo cruel, ajá, que con él no se junte, ¿no? Y hacerle la vida de cuadritos a otros niños, ajá, pero tienen esa capacidad de ganarse incluso la simpatía de la maestra, del maestro, ¿no? Y pues lo ven así como, ah, Juanito, qué buen niño, pero no, en realidad Juanito puede ser un niño cruel, ajá, y despiadado. Desde ahí se empieza a notar. Para diagnosticar ya es en la etapa adulta, pero desde la infancia, de la niñez, desde la adolescencia ya se nota todo esto, ¿no? Entonces también tienen incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos, lo que comentaba hace ratito. Ajá, son personas que jamás van a aceptar que esto que hicieron está mal o que lo que están haciendo es, no que esté mal en el sentido de que se equivoquen, sino en el sentido de que pues así son las cosas, yo quiero esto, lo consigo como sea, punto. Ajá. Entonces no tienen esa capacidad. Ahora, estos serían 8 rasgos que tienen que ver con su personalidad y emociones, ¿no? Nos vamos a otros rasgos que serían en la desviación social y la conducta antisocial, que serían necesidades de estimulación o propensión al aburrimiento. ¿Qué sucede en este caso? Que no son personas que pueden estar con algo mucho tiempo, ¿ah? Se aburren rápido, ¿ah? Y entonces, ¿qué hacen? Pues generan algún movimiento, algún cambio, alguna acción pero en el sentido antisocial, ajá, agreden a otras personas, son impulsivos, ajá. Aquí esta parte hay que saberla definir porque la impulsividad se da más en el sociópata que en el psicópata. Sin embargo, el psicópata también puede tener esa impulsividad. ¿Por qué? Porque sí pueden ser violentos, pueden ser crueles, ajá, en ese sentido. Eh, Tienen un pobre control de la conducta, ajá, en el sentido de que
no van a tener sensibilidad hacia lo que están haciendo con los demás, entonces eso pues lo que hace es que sus conductas pues sean erróneas, sean inadecuadas, pero pues a ellos les interesa poco. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí esto tiende más hacia el sociópata, ajá, que al psicópata, ¿no? El psicópata suele ser más frío, es decir, suele ser más calculador. Ujú. Su estilo de vida, tanto en el psicópata, el sociópata como en el narcisista, pues son un parásito, ajá. Viven a costa de los demás, ajá. No son capaces de tener sus propios logros, sus esfuerzos, no. Se aprovechan de los demás, ¿no? Incapacidad para establecer metas realistas a largo plazo y aprender de la experiencia, ajá. Son del aquí y el ahora, ¿no? No así como que planeen tanto a mucho futuro, les interese cuando estén en la tercera edad, eso no suelen hacerlo. Ajá. El psicópata sí suele ser más planificador, pero para obtener algo en un futuro inmediato o tal vez a mediano plazo, ya exagerando, ¿no? Obviamente son irresponsables, tienen problemas de conducta desde la infancia, suelen ser delincuentes juveniles o incluso la criminalidad, la revocación de libertad condicional, es decir, cuando les dan libertad condicional suelen romperla fácilmente y tienen una versatilidad criminal y delictiva, o sea, no se enfocan nada más a algo, ¿no? Pueden hacer y deshacer en lo que sea, pueden ser delincuentes, pueden ser criminales con mucha facilidad, ajá. Pero esto es más ya del sociópata, ajá. Y también hay algunos rasgos que a lo mejor no encajarían en estos dos ámbitos que ahorita mencioné, que sería la conducta sexual promiscua, que también suele darse en el narcisista, y las relaciones maritales frecuentes y breves, ajá, es decir, no tienen relaciones duraderas, ajá, no, jamás las van a tener. A lo mejor el narcisista puede llegar a tenerla, pero es más duradera por lo que soporta la otra persona que por él, ajá. Esas serían, digamos, las características del sociópata y tendiendo hacia, perdón, del psicópata tendiendo hacia el sociópata, ajá, que suele agredir. Una gran diferencia entre el psicópata y el sociópata tiene que ver en el sentido en que el sociópata se va formando, ajá. Es decir, en su niñez a lo mejor vive en un ambiente hostil, en una familia disfuncional o disocial, todo ese tipo de situaciones, agresividad, violencia, ¿no? El psicópata no necesariamente tiene que vivir en eso. Se dice que él ya nace, ajá, ya lo trae, digamos así, ya hay problemas en sus lóbulos frontales, en su sistema límbico, cosas por el estilo en el psicópata, ¿ah? El sociópata se va formando, al parecer, igual que el narcisista. Ujú. Sería todo con respecto a esta personalidad psicopática, colega. Muy bien, por ahí hay ahorita se me fue el nombre, pero si por ahí alguien está escuchando, Mm. por ahí en Netflix hay una serie que habla mucho pues creo que de esto que hemos hablado, el psicópata narcisista, eh, por ahí, donde hay un personaje que se aprovecha efectivamente de las relaciones, ¿no? En donde cada relación que tiene efectivamente comete varios actos por ahí, en donde maltrata a sus parejas, de hecho hasta llegar al punto de tratar de matarlas o demás, y efectivamente pues tiene ahí un amorío con varios personajes que son igual de psicopáticos que él, ¿no? Pero Mm, bueno, pues ya quien por ahí recuerde el nombre, pues ya lo pondremos yo creo que ahí en en los esta última parte. comentarios. Así es, pero nada más hacerte notar, colega, pues claro que esta temática ha sido pues, muy extensa. Me parece que sí hemos ahondado por ahí en varias. Creo que constantemente hemos repetido características con la intención de que no se. Ah, bueno, ahí me lo mencionan. La serie se llama You, ajá, y está en Mm, Netflix. Y definitivamente creo que haría notar este tipo de serie como el psicópata narcisista, o sea, porque creo que ahí sí lo haría notar como el psicópata narcisista efectúa todos tus actos criminales y demás, y muchas veces nada más diferiría de esta característica última donde mencionas que, que tiene relaciones
erróneas el psicópata, porque muchas veces más bien oculta todo eso, ¿no? O sea, nada menos este personaje de Yu ocultas la información de sus actividades fallidas, o sea, nadie lo puede encontrar en las redes sociales, o sea, es Ujú, incapaz la sociedad de encontrar algo de él porque ha ocultado todo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un psicópata muy puro, pues es capaz de tener esa habilidad, ¿no? De que nadie sepa nada de él. Y al contrario, este personaje se va cambiando de ciudad en ciudad para que efectivamente no se conozca nada de él y poder seguir haciendo sus actos delictivos, ¿no? Que generalmente ujú, son pasionales de acuerdo a esta serie, pero que en este caso eh, yo sí he de notar que creo que hemos hecho una serie de capítulos, colega, en los podcasts de perspectivas psicológicas, donde se da un cúmulo de información que puede servirle mucho a cualquier persona que esté investigando o que quisiera pues aclarar temas, ¿no? Aclarar temas al respecto, que muchas veces hay mucha información falsa por ahí en internet o como lo decíamos al principio, hay mucha gente que pudiera estar hablando de esta temática desde su dolor, desde que fue dañada por alguna persona y ya automáticamente le dijo que era un psicópata narcisista o un depredador, cuando en realidad pues solamente le fue mal en la feria, ¿no? Como dicen por ahí. ujú. Pero no sé si quieras ya mencionar algo, igual para ir cerrando, colega, y yo nada más, pues mencionar mis redes sociales y donde podemos ver la repetición de este programa, que es con Psicomar Susano en YouTube y en las diferentes, ya sea en Facebook, en TikTok, también igual me encuentran como Psicomar Susano y como bien lo dices, ¿no? Por ahí, si quieren contactarnos para que demos alguna atención psicológica, pues desde luego nos pueden contactar en nuestras redes sociales. No sé si quieras mencionar algo, colega, y tus redes sociales, desde luego. Sí, claro, ya nada más para cerrar las diferencias básicas entre el narcisista y el psicópata, ¿no? De manera muy breve y rápida. Diferencia en el origen. Ajá. El Ujú. narcisista suele estar entre lo genético y el entorno, el ambiente. El psicópata es de nacimiento, ajá. Digamos, está desde nacimiento, es puro en ese sentido. Diferencias en la emotividad. El narcisista suele ser eufórico, suele ser ansioso, puede ser impulsivo, puede tener tendencia hacia la depresión. El psicópata no. Ajá, el psicópata pareciera que no, incluso pareciera que no tiene emociones, ¿no? Prácticamente nulas. Otra diferencia en la tendencia al sadismo y a la venganza. El narcisista e incluso el sociópata pueden tender hacia la venganza, hacia tener a lo mejor este sadismo, ¿no? Gusto por hacer sufrir a otros. El psicópata en esa ausencia de emociones, en ese sentido, no. Simplemente es frío y calculador, ¿no? En ese sentido no suele buscar venganzas, nada más planea las cosas para obtener lo que quiere y punto, ¿no? Diferencia respecto al miedo, al rechazo y al fracaso. El narcisista sí suele tener mucho miedo al rechazo y al fracaso. Ajá. El psicópata es algo que le interesa poco o nada. Ajá. Él nada más va en busca de sus objetivos, ¿no? Serían, digamos, a grandes rasgos la diferencia y, como hemos dicho, la culpabilidad, el remordimiento en el psicópata no existe. En el narcisista y en el sociópata mínima, pero puede estar por ahí presente, ¿no? Ya nada más los psicópatas, pues, no les gusta el drama, no les gusta nada de eso. Ajá. Vamos a ponerlo así. Y cierro igual, colega, Israel Galicia. No sé si quieres comentar algo al respecto de estas diferencias o cerramos ya. No, no, me parece que a lo largo del programa sí hemos estado diferenciándolas, entonces es bueno que terminemos con esto, nada más es la parte que quería mencionar. Y pues desde luego, o sea, si tienen algunas preguntas o algo al respecto, pues también lo pueden hacer ya sea en nuestras redes sociales y por ahí pues podemos seguir haciendo contenido. Igual pueden mencionarnos alguna temática que quieran que abordemos, porque pues por lo que me he dado cuenta y al igual que yo y lo he visto contigo, colega, pues, somos felices haciendo este tipo de contenidos porque pues a final de cuentas nos estamos constantemente actualizando en temáticas de psicología, ¿no? Sí, retomando, abriendo ahí los expedientes secretos, todo. Pues sí, colega. Pues mira, entonces yo, de mi parte daría por terminada esta temática. No sé, creo que tú también, ¿no? Daríamos ya Sí. por cerrado este tema y ya se vendrá un nuevo tema, más adelante.
Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Mi WhatsApp directamente es 55 14 93 95 80. Y en mis redes sociales estoy como Psicología del Alma, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Por ahí estamos. Un gusto nuevamente, colega. Sí, sí, muchas gracias. Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Psicomar Susano y pues denle like y compartan, ¿no? Que para los seres queridos, quien quieran que no tenga un psicópata narcisista a su lado, pues compartan esta información. Así que nos vemos en la siguiente, colega. Hasta luego, buenas tardes, que estén muy bien.